El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Ausencia total de hacedor. Cierta mañana, entre los visitantes, se encontraba un profesor de filosofía del norte de la India. Ya había visitado a Maharaj en diversas ocasiones. Esa mañana iba acompañado de un amigo, un artista con cierta reputación, que al parecer no estaba particularmente interesado en las cuestiones de las que trata Maharaj. Fue el profesor quien dio comienzo a la discusión. Dijo que le había impresionado tanto lo que dijo Maharaj durante su última visita, que todo el tiempo que pensó en ello sintió como oleadas de vibraciones que recorrían su cuerpo. Maharaj le había dicho que el único camino de regreso era el camino por el cual había llegado y que no había ningún otro. Esta sentencia, según dijo el profesor, tocó una fibra muy profunda en su interior, sin dejar sitio alguno para la duda o el cuestionamiento. Pasado un tiempo, sin embargo, cuando comenzó a considerar más a fondo la cuestión, en particular a reflexionar en cuanto al cómo, se halló enredado sin esperanza en un terrible lío de ideas y conceptos. Dijo también que se sentía como un hombre al que le habían obsequiado un precioso diamante y lo había perdido. ¿Qué debía hacer ahora? Maharaj comenzó hablando muy pausadamente. Dijo: trata de comprender. Ninguna verdad sigue siéndolo en el momento en que se le da la expresión, pues se convierte en un concepto. Suma a esto el hecho de que, para comunicarse, las personas necesariamente tienen que usar las palabras yo y tú, nosotros y ellos. De tal suerte, con solo el primer pensamiento se rompe la unicidad y aparece la dualidad. De hecho, solo es posible la comunicación con base en la dualidad. Las palabras mismas extienden más la dicotomía, pero esto no es todo. Más tarde, el que escucha, en lugar de percibir de manera directa e intuitiva lo que se está comunicando, inicia el proceso de razonamiento relativo con las limitaciones que ello supone para la aplicación a lo subjetivo y noumenal. ¿Me sigues hasta aquí?, preguntó Maharaj, y después continuó. ¿Qué es el razonamiento relativo? Es el proceso de razonamiento por medio del cual un sujeto crea en su conciencia objetos con cualidades o características opuestas que podrían compararse. En otras palabras, el proceso solo no puede obrar si no es con base en la dualidad sujeto-objeto. Este razonamiento relativo puede ser útil, y de hecho es necesario, para describir los objetos comparativamente. Pero, ¿de qué manera puede proceder en el caso de lo subjetivo? Aquello que concibe el sujeto no puede, es obvio, concebirse a sí mismo como un objeto. El ojo puede ver cualquier cosa excepto a sí mismo. Por lo tanto, ¿acaso es sorprendente que te hayas atascado en una ciénaga de ideas y conceptos de la cual luego te fue imposible salir? Si tan solo pudieras percibir la situación real, verías cuán irónico es esto. Estos son los antecedentes. Pasemos ahora al problema real. ¿Quién es este tú que está tratando de volver por el camino por donde vino? No importa qué tanto retrocedas siguiendo tu sombra, la sombra te precederá siempre. ¿Qué se quiere decir con desandar lo andado? Significa volver a la posición en la que había una ausencia total de conciencia. Y este es el punto fundamental de la cuestión. En tanto haya un negador que siga negando y negando, persiguiendo la sombra, tú seguirás sin negarte. Trata de apercibir lo que estoy diciendo con el intelecto.
no como si tú emplearas tu entendimiento, sino solo apercibiendo sin más. Me pregunto si he podido explicarlo, dijo Maharaj. Justo en ese momento se me ocurrió mirar al artista que había venido con el profesor y me impresionó la intensidad de su concentración. En vez de estar aburrido o interesado solo a medias, escuchaba cada palabra de Maharaj como si estuviese hipnotizado. Maharaj también debe de haberlo notado porque le sonrió a él y al profesor sin emitir palabra, con las manos unidas a manera de saludo, e inclinó su cabeza varias veces en actitud de tácita comunión. No obstante, el profesor había encontrado al parecer un obstáculo en su mente, una obstrucción impenetrable, y así lo dijo. Maharaj le explicó entonces que este obstáculo era una obstrucción imaginaria causada por un tú imaginario que se ha identificado con el cuerpo. Dijo, debe haber, lo repito, una negación final y total, de tal manera que la persona misma que niega desaparezca. Lo que tú estás tratando de hacer es entender lo que eres por medio de un concepto de existencia, mientras que en realidad yo tú ni soy ni no soy. Yo estoy más allá del concepto mismo de existencia, más allá del concepto tanto de presencia positiva como de presencia negativa. A menos que entiendas esto con verdadera profundidad, seguirás creándote tus propios obstáculos imaginarios, cada uno más poderoso que el anterior. Lo que estás tratando de hallar es lo que tú ya eres. Entonces el profesor preguntó, ¿significa esto que nadie puede guiarme de vuelta a lo que yo soy? Y Maharaj confirmó diciendo que en verdad así era. Tú estás y siempre has estado donde quieres ser llevado. En realidad no hay un dónde al que pueda ser llevado. La conciencia total de esta situación obvia es la respuesta, la sola apercepción sin que haya que hacerse nada. Y lo irónico y trágico del caso es que tal conciencia y apercepción no puede ser un acto de voluntad. Tu estado de vigilia se produce por sí mismo. ¿O acaso te despiertas en un acto de voluntad? De hecho, el más mínimo esfuerzo de tu parte puede dificultar lo que de otra manera podría haber sucedido con toda naturalidad y espontaneidad. Y el colmo de la ironía es que tu no hacer deliberado impedirá también que suceda. Es muy simple en realidad. Hacer y no hacer son ambos esfuerzos de la voluntad. Debe haber una ausencia total de hacedor, una ausencia total de los aspectos tanto positivo como negativo del hacer. Esta es en verdad la auténtica entrega. Cuando al final de la sesión el profesor y su amigo, el artista, se marchaban, Maharaj sonrió al artista y le preguntó si volvería en otra ocasión. Y el artista presentó sus respetos con más humildad. Sonrió y dijo que no podría dejar de hacerlo. Y yo me pregunté quién en realidad había sido beneficiado por la plática de aquella mañana. El profesor férreamente vinculado con su docta intelectualidad o el artista pasivo y receptivo con su sensible intuición.